Cuando los últimos días de la Segunda Guerra Mundial llegaban con una rapidez aterradora a la capital del Tercer Reich, uno de los escenarios más dramáticos y emblemáticos de todo el conflicto estaba por desarrollarse en las calles de Berlín. Mientras los altos mandos de la Wehrmacht se debatían entre la rendición o el sacrificio absoluto, un general alemán poco conocido por las masas se convertiría en uno de los últimos defensores reales de la ciudad. Helmut Weidling, un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio militar desde muy joven, asumió una tarea imposible: resistir el avance de las tropas soviéticas cuando Berlín ya estaba condenada. A diferencia de muchos otros, no huyó, no buscó refugio ni se escondió tras excusas políticas o decisiones estratégicas que solo encubrían el colapso de una maquinaria militar derrotada. Él permaneció, organizó la defensa y cuando no quedaba nada, enfrentó el fin con una mezcla de realismo y honor. Helmut Weidling había construido su carrera en un periodo turbulento de la historia alemana. Nacido en 1891, formó parte del ejército imperial durante la Primera Guerra Mundial, y tras el colapso del imperio, continuó sirviendo durante la República de Weimar. Con la llegada del régimen nacionalsocialista al poder, su trayectoria militar se fortaleció dentro de una nueva estructura bélica que priorizaba el expansionismo y la guerra total. Sin embargo, Weidling nunca fue una figura política prominente dentro del sistema. Era, ante todo, un hombre de disciplina y estrategia, respetado por sus subordinados y valorado por sus superiores por su enfoque pragmático y capacidad táctica en el campo de batalla. Durante los primeros años de la guerra, Weidling participó en múltiples operaciones militares, y en 1943 fue nombrado comandante del XL Armee Korps, que luchó en el Frente Oriental. Se enfrentó a condiciones duras, a una guerra de desgaste que desgarraba lentamente a la Wehrmacht en los campos helados de la Unión Soviética. Su reputación se consolidó como un comandante capaz de mantener el control en situaciones críticas, aunque la moral general del ejército alemán ya comenzaba a erosionarse tras las derrotas sufridas en Stalingrado y Kursk. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el corazón de Alemania, Berlín se convertía en un símbolo tanto de la resistencia como del inevitable colapso. En abril de 1945, mientras los soviéticos se acercaban por todos los flancos, Berlín era un caos. Adolf Hitler, atrincherado en su búnker, ordenaba ofensivas irreales, y muchos altos mandos discutían sin llegar a decisiones coherentes. La ciudad se hallaba dividida entre múltiples comandos militares, algunos de los cuales no se comunicaban entre sí. La defensa estaba fragmentada, las unidades mal equipadas y formadas en parte por adolescentes de la Volkssturm y por ancianos sin experiencia. La estructura misma de la resistencia se derrumbaba. Fue en este contexto que Helmut Weidling fue convocado por el alto mando del ejército para asumir el mando de la defensa total de Berlín. Una tarea que él comprendía mejor que nadie: era una misión suicida. A diferencia de otros oficiales que rechazaron responsabilidades directas, Weidling aceptó. El 24 de abril de 1945, se le encomendó oficialmente la defensa de la capital alemana, que ya estaba parcialmente rodeada. Berlín era bombardeada día y noche. Las divisiones soviéticas del mariscal Zhukov y del mariscal Konev avanzaban desde el este, sur y norte. El cerco estaba casi cerrado. Weidling organizó lo que quedaba de las fuerzas armadas disponibles, integrando unidades de la Wehrmacht, la SS, la Volkssturm e incluso la policía. Sabía que el armamento escaseaba, que las comunicaciones eran inestables y que el abastecimiento logístico era casi inexistente. Sin embargo, trazó líneas defensivas y asignó comandantes de sector, buscando una resistencia organizada que pudiera retrasar el inevitable colapso. La estrategia de Weidling no se basaba en sueños de victoria. Comprendía la superioridad soviética y el estado crítico en el que se encontraba Berlín. Su intención era evitar un derramamiento de sangre innecesario y, dentro de lo posible, proteger a la población civil que todavía permanecía en la ciudad. En numerosas ocasiones ordenó movimientos de evacuación, aunque estos eran obstaculizados por el caos generalizado, la desconfianza entre mandos y las órdenes contradictorias provenientes del Führerbunker. Aún así, Weidling continuó liderando desde el frente, desplazándose entre sectores para mantener la moral y coordinar la defensa. La presión sobre los defensores aumentaba a cada hora. La artillería soviética, especialmente los famosos lanzacohetes Katyusha, castigaba cada punto de resistencia. Las líneas defensivas se reducían día tras día,
y los enfrentamientos callejeros se tornaban brutales. A pesar de todo, Weidling mantenía el control operacional, escribía informes de situación y elaboraba mapas a mano con las posiciones restantes de las unidades alemanas. Su comando era el único que intentaba mantener una lógica militar cuando todo a su alrededor era un desmoronamiento total. Muchos ya habían abandonado la ciudad o se refugiaban en túneles y estaciones de metro. Sin embargo, él seguía coordinando la lucha. El general era consciente de que Berlín no podía ser salvada. Lo que lo diferenciaba era su negativa a escapar. Varios oficiales, incluyendo figuras de alto rango, habían buscado rutas para eludir el cerco o se habían suicidado ante el colapso inminente. Weidling, por el contrario, consideraba su deber quedarse con sus tropas hasta el final. Esta convicción no era un simple acto de heroísmo o necedad, sino una expresión de su compromiso con los soldados que aún resistían, muchos de ellos adolescentes obligados a combatir por el régimen. Su liderazgo ayudó a evitar un colapso aún más caótico en los últimos días, y su presencia como figura de mando disuadió a algunos oficiales de tomar decisiones irracionales que hubieran causado más muertes civiles. Incluso cuando Hitler ordenó contraataques imposibles, Weidling cuestionó abiertamente la lógica de tales decisiones. Se encontraba en una posición sumamente delicada, debía obedecer al régimen sin convertirse en cómplice de una matanza sin sentido. En varias ocasiones, desobedeció órdenes que consideraba insostenibles, como atacar con tropas sin munición o enviar unidades sin cobertura al frente. En lugar de eso, reorganizaba las defensas para contener el avance soviético con lo poco que tenía. En sus conversaciones privadas, admitía que la guerra estaba perdida, pero seguía cumpliendo su deber como comandante hasta que no quedara otra opción que la rendición. El 28 de abril, la situación era insostenible. Los tanques soviéticos ya circulaban por distritos centrales, y el Reichstag se había convertido en un símbolo del avance final. La resistencia se limitaba a pequeños grupos que luchaban casa por casa, sótano por sótano. Weidling solicitó al mando del Führerbunker que se le permitiera negociar una rendición para evitar la destrucción total de la ciudad. Pero la respuesta fue el silencio y, posteriormente, la negativa. Hitler seguía aferrado a la idea de que Berlín resistiría o sería vengada. Sin embargo, su suicidio el 30 de abril dejó a los defensores sin dirección política. En ese punto, Weidling se convirtió en la máxima autoridad aún en pie. Ese mismo día, Weidling convocó a los últimos oficiales que quedaban. Les explicó la situación real: ya no había munición, los civiles estaban atrapados entre los escombros, y las tropas estaban exhaustas. Propuso la rendición inmediata para evitar un derramamiento de sangre inútil. A pesar de la negativa inicial de algunos fanáticos, la mayoría aceptó. El 1 de mayo, Weidling redactó un documento de rendición y envió emisarios a las líneas soviéticas. A las 6 horas del 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió oficialmente. Las armas callaron en la ciudad. El general Helmut Weidling salió de su cuartel general y se entregó personalmente a las fuerzas soviéticas. Cuando Helmut Weidling fue llevado ante el mando soviético tras la rendición de Berlín, su actitud sorprendió a los generales del Ejército Rojo. No era el rostro típico de un derrotado, ni tampoco el de un fanático vencido. Se presentó con una calma sobria, casi resignada, y expresó su deseo de evitar más muertes innecesarias. Según algunos informes soviéticos, su comportamiento fue considerado honorable, digno y militarmente respetuoso. Fue interrogado extensamente por los mandos soviéticos, no solo sobre las fuerzas restantes de la Wehrmacht, sino también sobre su papel en la defensa de la capital y su relación con las órdenes del régimen. Weidling respondió con franqueza, dejando claro que había desobedecido algunas órdenes que consideraba suicidas, y que su intención era preservar vidas, aun dentro de la locura final. Weidling no fue ejecutado ni torturado por sus captores, aunque quedó detenido como prisionero de guerra. Fue llevado a Moscú, donde permaneció bajo custodia, y se le utilizó en parte como fuente de información sobre la estructura defensiva de Berlín, el estado real del ejército alemán en sus últimos días y las condiciones en que se había desarrollado la rendición. A diferencia de muchos otros generales, que enfrentaron juicios sumarios, suicidios o desapariciones misteriosas, Weidling sobrevivió al colapso del régimen al cual sirvió, no porque fuera afín a sus líderes, sino porque supo mantener una línea de conducta profesional aún en la derrota.
Durante sus años como prisionero, Weidling fue trasladado a diferentes centros de detención soviéticos. No se le permitió regresar a Alemania inmediatamente después del fin de la guerra. A lo largo de su cautiverio, se mantuvo como una figura relativamente reservada, evitando implicarse en movimientos colaboracionistas o en declaraciones públicas a favor de los vencedores. Su papel en la historia comenzó a desdibujarse con el paso del tiempo, eclipsado por figuras más prominentes del colapso alemán, como Goebbels, Himmler o el propio Hitler. Sin embargo, para aquellos que sobrevivieron en Berlín, su figura fue recordada con un matiz diferente, como el último comandante que no huyó. La situación en Berlín después del 2 de mayo era desoladora. Más de 100.000 soldados soviéticos habían muerto en la ofensiva para tomar la ciudad. Las pérdidas alemanas eran igualmente catastróficas, con decenas de miles de combatientes muertos y una población civil completamente devastada. La infraestructura estaba colapsada, no había alimentos, electricidad ni agua en muchas zonas. Los edificios ardían, las calles eran escombros, y el sonido de las armas había sido sustituido por un silencio lleno de dolor. La rendición coordinada por Weidling permitió que la transición hacia la ocupación soviética se produjera con menos derramamiento de sangre del que se temía. Su firma en el documento de capitulación fue uno de los últimos actos militares formales de la guerra en Europa. Pese a que no fue celebrado como un héroe en Alemania, ya que el país estaba sumido en la culpa, la destrucción y la ocupación, tampoco fue condenado con el mismo desprecio que otros oficiales que habían demostrado fanatismo o crueldad. Para muchos soldados rasos que habían combatido hasta el último momento, Weidling era una figura que representaba la cordura en el apocalipsis. Él no alentó la lucha por orgullo, ni ejecutó civiles por desertar, como lo hicieron otros oficiales nazis. De hecho, en varios casos documentados, intervino para evitar ejecuciones sumarias o castigos extremos contra soldados jóvenes o civiles movilizados a la fuerza. Su conducta fue la de un militar consciente de la derrota, pero comprometido con el deber hasta el final. Durante sus años de cautiverio, se le ofreció en distintas ocasiones colaborar con la narrativa soviética para fines propagandísticos. Algunos comandantes que se habían rendido también lo hicieron, firmando declaraciones o participando en transmisiones radiales destinadas a desmoralizar a la resistencia alemana restante. Weidling, sin embargo, no accedió. Mantuvo una distancia prudente respecto a la política de sus captores. Según testimonios posteriores, prefería guardar silencio sobre sus opiniones, enfocado más en sobrevivir y mantener su dignidad que en buscar beneficios mediante colaboraciones. Esta actitud le valió respeto incluso entre algunos oficiales soviéticos que lo vigilaban. Tras varios años de prisión, se empezó a considerar su repatriación, pero las autoridades soviéticas tenían reservas. Sabían que había sido el último comandante de Berlín, y su figura podía ser vista como símbolo de resistencia o como mártir militar por algunos sectores en la Alemania dividida de posguerra. Fue finalmente liberado en 1952, aunque su salud ya se había deteriorado significativamente. Volvió a una Alemania muy distinta a la que había dejado. Dividida en dos, ocupada, reconstruyéndose lentamente bajo modelos políticos opuestos, con el pasado reciente aún prohibido en conversaciones públicas. Weidling vivió sus últimos años en la República Democrática Alemana, bajo vigilancia constante y sin ningún protagonismo. Nunca buscó escribir memorias ni reivindicar su papel. Tampoco fue invitado a eventos públicos ni fue consultado por historiadores oficiales. Su historia fue, por décadas, relegada a notas al pie. Y sin embargo, con el tiempo, algunos estudiosos comenzaron a rescatar su figura no como la de un héroe, sino como la de un oficial que supo distinguir entre el deber y el delirio, que eligió quedarse cuando muchos otros huyeron, y que se convirtió, casi sin quererlo, en el último general de una ciudad condenada. Es importante entender que el papel de Weidling en Berlín no fue el de un defensor ideológico del régimen. No combatía por fanatismo, ni por gloria, ni por una causa perdida que aún soñara con la victoria. Combatía porque aún quedaban civiles indefensos, porque los restos de la estructura militar necesitaban organización para no convertirse en caos absoluto, y porque entendía que su responsabilidad era evitar que la ciudad se convirtiera en una masacre sin sentido. La caída de Berlín fue una tragedia histórica de dimensiones épicas, y dentro de esa tragedia, su figura permanece como uno de los pocos puntos de humanidad que sobrevivieron al hundimiento del régimen.
Cuando se analiza la figura de Weidling dentro del contexto más amplio del conflicto, se revela una paradoja interesante. Fue parte de una maquinaria militar agresiva, formó parte de campañas en el este que causaron enorme sufrimiento, y sirvió a un régimen dictatorial. Sin embargo, en su momento más crítico, tomó decisiones orientadas a preservar vidas humanas, desobedeciendo órdenes que consideraba absurdas y promoviendo la rendición como una forma de poner fin al sufrimiento. No se le puede exonerar de su participación en el aparato bélico del Tercer Reich, pero tampoco se le puede juzgar con la misma vara que a quienes, hasta el último día, promovían el suicidio colectivo como símbolo de lealtad. En los días finales de abril de 1945, cuando el búnker de Hitler se sumía en la locura, con decisiones irracionales, ejecuciones internas y fanatismo sin freno, Weidling estaba en otro plano de realidad. Estaba en la superficie, entre los escombros, con los soldados hambrientos, con los niños armados que lloraban del miedo, con los civiles atrapados en edificios en llamas. Era testigo directo del desastre y, dentro de esa catástrofe, optó por la vida. Su decisión de rendirse, aun sabiendo lo que eso significaba, fue un acto de voluntad que contrastaba radicalmente con el delirio de quienes aún creían en una victoria imposible o en una venganza mesiánica. Durante los interrogatorios soviéticos, Weidling fue cuestionado sobre por qué había decidido quedarse. Su respuesta fue simple: no podía abandonar a sus hombres. Esa afirmación, aunque pueda parecer retórica, resume un principio que fue raramente observado en aquellos días oscuros. El colapso de Berlín fue, en gran medida, una tragedia anunciada por la desconexión total entre los altos mandos políticos y la realidad en las calles. Weidling fue uno de los pocos que se mantuvo conectado con esa realidad hasta el final. No emitía proclamas triunfales ni apelaba a promesas de redención. Su única prioridad era evitar más muertes, aun cuando la derrota ya estaba escrita. En la medida en que se fueron desclasificando documentos soviéticos y alemanes en las décadas posteriores a la guerra, los historiadores comenzaron a revisar los eventos finales en Berlín con más detalle. En esos informes emergía, constantemente, el nombre de Helmut Weidling como pieza clave para comprender por qué la ciudad no se convirtió en una catástrofe aún mayor. No fue un salvador ni un redentor, pero sí una figura que ayudó a mitigar la barbarie. Su negativa a ejecutar a desertores, su resistencia a seguir órdenes de destrucción masiva, y su determinación de rendirse cuando todo estaba perdido, demostraron que incluso en el corazón del caos existían decisiones humanas, conscientes y valientes. Uno de los aspectos más llamativos del comportamiento de Weidling fue su autonomía de criterio en un momento donde casi nadie se atrevía a pensar por sí mismo. La mayoría de los mandos que rodeaban a Hitler vivían bajo una mezcla de miedo, fanatismo y lealtad ciega. Obedecían sin cuestionar, sabiendo que las consecuencias de desobedecer podían ser fatales. Weidling, en cambio, evaluaba las órdenes desde un prisma táctico y humano. Cuando le ordenaron realizar una ofensiva para recuperar posiciones ya tomadas por los soviéticos, respondió que tal acción era inútil y condenaría a sus hombres a una muerte sin propósito. En lugar de acatar ciegamente, reorganizó las posiciones defensivas para contener el avance y evitar más bajas. Otro elemento que revela su temple fue la manera en que mantuvo la estructura de mando cohesionada hasta el final. La mayoría de los generales de su nivel habían perdido ya el control de sus subordinados o se habían refugiado bajo tierra. Weidling continuaba emitiendo órdenes, evaluando partes de situación y supervisando los últimos movimientos defensivos. Su cuartel general, instalado en el Wendlerblock, el mismo edificio donde años antes se había conspirado contra Hitler, se convirtió en el último centro de mando funcional de la ciudad. Desde allí coordinaba la resistencia y mantenía comunicaciones con los diferentes sectores, muchos de los cuales estaban completamente aislados y rodeados por el enemigo. En los días finales, Berlín se convirtió en un infierno urbano. Los tanques soviéticos arrasaban las calles, las casas eran destruidas con fuego directo, y los combates se producían habitación por habitación. En ese paisaje apocalíptico, Weidling no perdió la compostura. Incluso redactó boletines escritos a mano, donde informaba del avance del enemigo y sugería nuevas posiciones defensivas, aunque sabía que esas medidas solo ganarían algunas horas. Su enfoque no era salvar el régimen ni defender una ideología, sino evitar el colapso completo y desorganizado de la ciudad, que habría provocado más muertes civiles y más sufrimiento inútil.
También es importante destacar que Weidling tenía una relación distante con los círculos políticos del régimen. No era cercano a Himmler, ni a Goebbels, ni mucho menos a Hitler. De hecho, se dice que fue convocado para asumir el mando de Berlín después de una confusión burocrática, cuando inicialmente se creyó que había desobedecido órdenes. En lugar de castigarle, los mandos se dieron cuenta de que era uno de los pocos oficiales con experiencia real y capacidad de liderazgo disponible en ese momento. Así fue como, casi por accidente, se convirtió en el último comandante de la capital alemana. A pesar del contexto, asumió su responsabilidad sin reservas. En las últimas conversaciones registradas entre Weidling y los mandos del Führerbunker, su tono era de preocupación práctica. Solicitaba permiso para rendir distritos enteros que ya no tenían capacidad de defensa. Pedía que se priorizara la evacuación de hospitales y refugios civiles. Pero sus sugerencias eran ignoradas, mientras los líderes escondidos bajo tierra hablaban de contraataques imaginarios o fantasías de resistencia interminable. La distancia entre la realidad de los combates y la ficción del búnker era abismal. Weidling vivía en la superficie, en la verdad cruda de una ciudad moribunda. Cuando finalmente Hitler murió por suicidio, y su círculo más cercano comenzó a disolverse, Weidling no perdió tiempo. Reunió a los últimos oficiales leales y les informó de la situación. Ya no había forma de seguir luchando. Las municiones se habían acabado. No quedaban tanques operativos. Los soldados estaban exhaustos. No había comunicaciones estables. El hambre reinaba en cada rincón. Y lo más importante, los civiles estaban atrapados entre los escombros, y cada minuto de resistencia adicional significaba más muertes inocentes. Fue entonces cuando decidió contactar con los soviéticos para organizar una rendición formal. El 1 de mayo de 1945, redactó personalmente la propuesta de capitulación y la entregó a los emisarios encargados de cruzar las líneas. A pesar del peligro de ser ejecutados por soldados desesperados o de ser malinterpretados por las tropas enemigas, los mensajeros lograron llegar a las posiciones soviéticas. Al día siguiente, los combates cesaron. Helmut Weidling se presentó ante el mando soviético como responsable de la defensa de Berlín y firmó la rendición oficial. No llevaba insignias ostentosas ni se presentó con arrogancia. Solo pidió que se respetara a los prisioneros y que se permitiera atender a los heridos. Aquel acto no fue solo el cierre de una batalla, fue el fin simbólico del Tercer Reich. Mientras los líderes políticos se escondían o morían, Weidling fue el que salió a hablar con el enemigo. Fue el que aceptó la derrota y se enfrentó a las consecuencias. El contraste con muchos otros oficiales de su tiempo es evidente. Mientras algunos promovían la resistencia hasta el último niño armado, él promovía la vida. Mientras otros hablaban de honor a través del sacrificio colectivo, él hablaba de responsabilidad a través de la rendición. Durante su cautiverio en la Unión Soviética, Weidling fue interrogado en múltiples ocasiones. Se le preguntó por la cadena de mando, por las decisiones de Hitler, por el estado real del ejército. Él respondía con franqueza, sin buscar excusas ni escudos ideológicos. Admitía que la guerra estaba perdida desde hacía tiempo, que las decisiones del alto mando eran cada vez más irracionales, y que su única prioridad en los últimos días había sido evitar una carnicería mayor. No buscaba culpar a otros ni justificarse. Simplemente narraba lo ocurrido desde la perspectiva de quien había vivido el fin desde dentro. La imagen de Weidling como un general derrotado pero humano fue ganando espacio entre los estudiosos del conflicto. Algunos lo compararon con figuras como Paulus en Stalingrado, aunque con una diferencia fundamental: Weidling no se rindió por falta de opciones estratégicas, sino por decisión personal, por entender que seguir combatiendo era una forma de traicionar su propia conciencia militar. Y eso lo convirtió en un símbolo extraño, casi silencioso, de lo que podría haber sido una forma más digna de terminar la guerra. Incluso décadas después, cuando se reescribieron los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial, su nombre raramente aparecía en los libros escolares o en las grandes conmemoraciones. Pero entre los estudios serios, su papel fue cada vez más valorado. Porque en medio de una destrucción total, él eligió quedarse. Eligió no huir. Eligió enfrentar el fin. No con discursos, no con gestos teatrales, sino con decisiones concretas que salvaron vidas, que evitaron más derramamiento de sangre y que permitieron una transición menos sangrienta hacia la ocupación soviética.
Permanecer hasta el final en Berlín no fue un gesto de orgullo ni de obediencia. Fue una decisión consciente, nacida de la comprensión de que alguien debía quedarse cuando todo lo demás se desmoronaba. Esa permanencia, ese acto silencioso y firme, fue lo que marcó la diferencia entre una ciudad que se rindió con cierto orden y una catástrofe total. Y por eso, Helmut Weidling no debe ser recordado como un simple general de un ejército derrotado, sino como un ejemplo complejo de liderazgo en la sombra del colapso total. Durante los años posteriores a su liberación, Helmut Weidling llevó una vida discreta, alejada de los focos de atención y del debate político. En la Alemania Oriental, donde residió hasta su muerte, no era celebrado ni condenado abiertamente. Su nombre era apenas mencionado, y las autoridades del régimen comunista lo mantenían bajo vigilancia constante, temerosas de que su figura pudiera ser utilizada como símbolo en cualquier narrativa alternativa de la guerra. Weidling no concedió entrevistas, no escribió memorias, no buscó protagonismo alguno. Su retiro silencioso era coherente con la conducta que había mostrado incluso en los momentos más caóticos de su carrera. El general que se negó a huir también se negó a glorificarse en la derrota. Mientras tanto, en Alemania Occidental, su nombre era igualmente poco tratado. Las nuevas generaciones crecían con el peso de la culpa nacional, pero también con una necesidad de reconstrucción. Los héroes eran ingenieros, médicos, profesores, trabajadores que levantaban ciudades en ruinas. Los antiguos oficiales de la Wehrmacht, incluso los que habían demostrado humanidad, quedaban relegados a un pasado que pocos querían explorar. La figura de Weidling, sin embargo, comenzó a llamar la atención de algunos historiadores que investigaban los últimos días de Berlín, buscando entender cómo una ciudad asediada, devastada y sin futuro, no se convirtió en una masacre total. Los documentos recuperados de los archivos soviéticos revelaban cada vez más detalles sobre el papel de Weidling en la capitulación. Entre ellos, informes de oficiales del Ejército Rojo que lo describían como cooperativo, directo y realista. También existían testimonios de soldados alemanes capturados que relataban cómo su comandante había prohibido ataques suicidas, había ordenado el cuidado de los heridos y había evitado represalias contra los que se rendían. Estas acciones, poco habituales en ese contexto, comenzaron a ser vistas como excepciones dentro de un entorno dominado por el fanatismo y la desesperación. No fue sino hasta décadas más tarde, con el fin de la Guerra Fría y la reunificación alemana, que la figura de Weidling comenzó a recibir una atención más matizada. Ya no se trataba de reescribir la historia para justificar o condenar, sino de comprender los matices de decisiones tomadas en medio del colapso. En este contexto, Weidling empezó a ser incluido en obras históricas que analizaban los últimos días del Tercer Reich con una mirada más amplia. Su papel no era el de un salvador, sino el de un profesional militar que, a diferencia de muchos otros, mantuvo la cabeza fría y puso la vida humana por encima del dogma ideológico. Uno de los elementos más debatidos en este proceso fue su relación con las Juventudes Armadas. En los últimos días de la batalla de Berlín, muchos combatientes eran adolescentes reclutados por la Volkssturm o la Hitlerjugend. Niños de 14 o 15 años eran enviados con rifles defectuosos a luchar contra tanques soviéticos. Weidling fue uno de los pocos comandantes que intentó poner fin a este horror. Emitió órdenes explícitas para que se evitara usar a menores en el frente. En más de una ocasión, se enfrentó con oficiales fanatizados que consideraban esos actos como una traición. Pero Weidling mantuvo su posición, argumentando que no solo era una barbaridad, sino una inutilidad militar. La juventud no podía detener el avance soviético, solo moría en vano. Este tipo de decisiones fueron las que más tarde lo distinguirían del resto. No se trataba solo de saber rendirse, sino de intentar preservar algo de humanidad en medio de la destrucción total. Weidling se convirtió en una figura atípica en ese contexto. No era un héroe de combate con decenas de medallas, ni un político con discursos inflamados. Era un soldado que, cuando todo se derrumbaba, aún pensaba en términos de vidas humanas, de estructuras, de orden. Mientras los dirigentes del régimen hablaban de gloria en la muerte, él hablaba de supervivencia en la rendición. Durante su cautiverio, los soviéticos le ofrecieron en más de una ocasión colaborar con propaganda, como lo hicieron con otros prisioneros de alto rango. Algunos aceptaron, buscando privilegios o una liberación anticipada. Weidling no.
Rechazó firmemente cualquier intento de utilizar su imagen para validar al enemigo. Esta postura le valió respeto, incluso entre los propios oficiales soviéticos. En varios informes, se le describe como un militar de principios, un hombre que supo distinguir entre el deber y la locura. No pidió favores, no hizo alianzas. Solo pidió que los prisioneros fueran tratados con dignidad y que se reconociera la rendición como un acto de responsabilidad. En los años finales de su vida, Weidling sufría en silencio las consecuencias físicas y mentales de la guerra y del cautiverio. Nunca se casó, no tuvo familia cercana que se sepa, y vivía solo, en un apartamento modesto, sin lujos ni homenajes. Murió en 1955 en Berlín Oriental, en relativa oscuridad. No hubo ceremonias oficiales, ni saludos militares. Su entierro fue discreto, casi anónimo, como su existencia tras la guerra. Pero su historia no terminó ahí. Con el paso de los años, investigadores, periodistas y escritores comenzaron a reconstruir su figura, no para glorificarla, sino para comprender cómo, incluso en el ocaso del horror, podía haber decisiones distintas. Las cartas que dejó, sus partes de guerra, sus informes manuscritos y los testimonios de quienes lo conocieron dibujan el perfil de un hombre sobrio, firme, de pocas palabras, pero de acciones claras. Un hombre que entendía la disciplina no como obediencia ciega, sino como responsabilidad ante los hechos. En un mundo donde la línea entre el deber y el crimen se había borrado peligrosamente, él eligió caminar por la delgada franja de la conciencia. No se rebeló, no traicionó, pero tampoco se sumó al delirio de los últimos días del régimen. Uno de los últimos documentos escritos por Weidling durante la defensa de Berlín es particularmente revelador. En él, pide a los oficiales que aún le responden que eviten el uso de artillería pesada en zonas residenciales, que se priorice la protección de los hospitales y que se respete la rendición de quienes bajen las armas. En medio del caos, aún daba órdenes para evitar la destrucción innecesaria. Este tipo de directrices no eran comunes en los últimos días del Reich. Por el contrario, la mayoría de los mandos apostaban por una resistencia fanática, por convertir Berlín en una trinchera final. Weidling fue, quizás, el único que pensó que el deber del militar no era morir por nada, sino preservar lo que pudiera ser salvado. El recuerdo de su figura, entonces, se fue rescatando lentamente. Apareció en novelas, en documentales, en análisis académicos. No como una leyenda, sino como una excepción. Como un recordatorio de que incluso en el peor de los escenarios, alguien puede tomar decisiones correctas. Su figura fue especialmente valorada en la Alemania unificada, donde el proceso de reconciliación con el pasado requería identificar no solo a los culpables, sino también a los que, de alguna manera, se negaron a seguir la corriente destructiva hasta el final. En el relato general de la Segunda Guerra Mundial, lleno de batallas épicas, de horrores indescriptibles y de figuras titánicas, la historia de Helmut Weidling ocupa un espacio discreto, pero profundamente significativo. Es la historia de un general que no quiso ser mártir ni verdugo. Que eligió no escapar, pero tampoco destruir. Que comprendió que, a veces, el valor no está en resistir hasta el último aliento, sino en saber cuándo detenerse. Y por eso, cuando se habla del final de Berlín, su nombre debería figurar no como una nota al pie, sino como una voz que, en medio del estruendo, supo decir basta. Mientras Berlín ardía bajo el fuego de artillería y las ruinas de edificios históricos colapsaban sobre soldados y civiles por igual, el general Helmut Weidling no se escondía. Caminaba entre los restos, daba órdenes en voz firme, miraba a los ojos a quienes le rodeaban y no prometía milagros, solo tiempo. Ese tiempo que él intentaba ganar no era para el régimen, ni para los líderes ocultos en el búnker, sino para aquellos que aún respiraban, que aún buscaban un refugio, un trozo de pan, un poco de esperanza. Cada decisión que tomaba no era un acto de fe en la victoria, sino un intento por administrar el desastre. Muchos de los soldados a los que comandaba ya no creían en nada. Veían la rendición como inevitable, pero aún seguían a Weidling porque él no ordenaba lo imposible. No exigía sacrificios absurdos ni hablaba de gloria póstuma. Les decía lo que realmente pasaba. Les informaba que los suministros se habían agotado, que los soviéticos ya ocupaban tal o cual barrio, que los civiles estaban atrapados en sótanos y túneles. Pero también les decía que resistieran unas horas más, que protegieran un hospital, que mantuvieran una vía de evacuación abierta.
No era un discurso de propaganda, sino de supervivencia. Y por eso, muchos le escuchaban. Cuando se analiza su papel, es fundamental entender que su resistencia no fue ideológica. Weidling no buscaba salvar el régimen, sino organizar su final. Sabía que la derrota era total, pero también entendía que una ciudad sin mando caería en el caos absoluto. No podía impedir la caída de Berlín, pero podía darle un final menos bárbaro. Esa es la gran diferencia entre él y muchos de sus contemporáneos. Mientras otros se refugiaban en fantasías o se quitaban la vida para evitar rendirse, él firmaba la capitulación con manos firmes, consciente de lo que eso significaba, pero también seguro de que era lo correcto. El 2 de mayo, cuando se produjo la rendición formal, cientos de soldados alemanes emergieron de las ruinas. Muchos lo hicieron llorando, otros en silencio. Algunos aún portaban armas sin munición. Caminaban entre los escombros hacia los puntos de reunión establecidos por los soviéticos. No había vítores, no había banderas blancas ondeando en triunfo. Solo resignación. Y en medio de ese desfile sombrío, la figura de Weidling, firme, sin adornos, encabezando el proceso, fue lo más parecido a un cierre digno que Berlín podía tener. Acompañó personalmente a varios oficiales al cuartel del mando soviético, entregó mapas, nombres y posiciones, y pidió respeto para los civiles. La relación de Weidling con los comandantes soviéticos, aunque formal, fue directa y basada en el respeto mutuo. A diferencia de otros oficiales capturados que ofrecían excusas, él asumía la responsabilidad. Cuando se le preguntó por qué no había huido o se había suicidado, respondió que los comandantes no deben abandonar a sus hombres. Esa frase, breve pero poderosa, quedó registrada en varios informes soviéticos y fue citada décadas después por historiadores que investigaban el final del conflicto. Era la esencia de su conducta, permanecer porque era su deber. Tras su detención, fue llevado inicialmente a un campo de prisioneros en las afueras de Berlín y luego trasladado a Moscú, donde comenzó una etapa larga de interrogatorios. Las autoridades soviéticas querían entender cómo había sido posible que Berlín resistiera tanto tiempo pese al colapso militar general. Querían saber qué órdenes se habían dado, cómo funcionaban las comunicaciones, quiénes habían ejecutado civiles y quiénes habían intentado impedirlo. Weidling respondió a todo con precisión militar. No escondía información, pero tampoco buscaba agradar a sus captores. Simplemente respondía lo que sabía, y dejaba claro que muchas decisiones en los últimos días se tomaban sin lógica ni coordinación alguna desde el búnker. Los interrogadores soviéticos esperaban encontrar a un fanático más o a un oficial amargado. Encontraron, en cambio, a un hombre que se mantenía íntegro, incluso en la derrota. No insultaba al enemigo ni maldecía la suerte. Aceptaba que su ejército había perdido, que el régimen había colapsado, y que lo único que le quedaba era asumir su rol hasta el último momento. Esta actitud lo salvó de posibles represalias. Fue clasificado como prisionero de guerra de alto valor estratégico, y no fue ejecutado ni enviado a trabajos forzados extremos, como ocurrió con muchos otros. Pasó años detenido, en condiciones duras, pero sin tortura ni humillaciones abiertas. Durante ese tiempo, mantuvo una rutina disciplinada. Leía, escribía breves notas, respondía preguntas, y no establecía vínculos cercanos con otros prisioneros. No porque se creyera superior, sino porque no deseaba involucrarse en disputas, grupos o bandos internos. Su mentalidad seguía siendo la de un comandante que debía mantener la distancia para preservar la objetividad. Cuando finalmente fue liberado y regresó a Alemania Oriental, lo hizo en silencio. Sin entrevistas, sin reuniones públicas, sin comunicados. Solo volvió a una ciudad que ya no era la misma. Berlín, dividida, reconstruida parcialmente, no celebró su regreso. Nadie lo esperaba. No había familia. No había condecoraciones. Era solo un exgeneral que había sobrevivido al derrumbe del mundo que lo formó. Encontró un pequeño departamento, vivía modestamente y salía poco. Algunos vecinos lo reconocían, pero nadie hablaba de eso. En la RDA, hablar del pasado de guerra era delicado. Mucho más si se trataba de alguien que había liderado la defensa de la capital del viejo régimen. Las autoridades comunistas, aunque no lo consideraban una amenaza, tampoco deseaban que su figura fuera reivindicada. Por eso, lo dejaron en el anonimato. Un anonimato que él mismo, de cierta manera, eligió mantener.
Falleció en 1955, sin dejar declaraciones finales. No hubo homenajes. Solo una nota oficial escueta, donde se informaba del deceso de un exmilitar. Fue enterrado en un cementerio local, sin ceremonia pública. Y así se cerró su capítulo en la historia. Pero las acciones que tomó en los últimos días de abril de 1945 no desaparecieron. Con el tiempo, fueron recordadas por historiadores, veteranos y analistas. Su decisión de permanecer, de resistir con lógica y humanidad, de no abandonar a sus hombres ni a su ciudad, fue reconocida como un acto de coraje silencioso. No el tipo de coraje que se grita en las plazas, sino el que se manifiesta en los momentos donde nadie más se atreve a actuar con sensatez. Helmut Weidling fue uno de los últimos oficiales alemanes en actuar con dignidad en medio del desastre. Su figura representa lo que pudo ser una transición menos sangrienta, una rendición organizada, una última muestra de responsabilidad. Su historia no es la de un vencedor, ni la de un mártir, ni la de un héroe tradicional. Es la de un hombre que eligió enfrentar el fin de frente, sin ilusiones, pero con principios. Y en ese acto, quizás, se encuentra el tipo más raro de valentía. La historia de Helmut Weidling no es una de grandes discursos ni de gestos heroicos frente a multitudes. Es la historia de alguien que tomó decisiones difíciles cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. En los últimos días de Berlín, mientras el ruido ensordecedor de los cañones soviéticos aplastaba cada rincón de la ciudad, él era el único oficial de alto rango que aún creía en la necesidad de mantener el orden, incluso cuando todo estaba perdido. Cuando ya no había esperanza de victoria, ni posibilidad de escape, ni razones estratégicas para continuar combatiendo, él se quedó. No porque creyera que podía revertir el curso de la guerra, sino porque entendía que rendirse sin condiciones, sin preparación, sin liderazgo, significaba más muerte. Y fue esa comprensión la que definió su carácter. Weidling no buscaba reconocimiento, ni recompensas, ni una narrativa heroica. Sabía que había servido a un régimen que había conducido a Alemania a la destrucción, pero también sabía que, en medio del caos, alguien debía actuar con responsabilidad. Mientras otros oficiales aprovechaban la confusión para escapar, esconderse o simplemente desaparecer, él asumió el papel que la historia le impuso. No lo buscó, pero no lo evitó. Y eso lo hace singular. Durante la defensa de Berlín, se enfrentó no solo al enemigo exterior, sino también a la irracionalidad interna. Tuvo que mediar entre unidades que no respondían a ningún mando unificado, entre fanáticos que aún creían que el Führer tenía un plan secreto, y entre civiles desesperados que no sabían si confiar en los soldados o en los rumores. Las órdenes que salían del búnker eran cada vez más desconectadas de la realidad. Se hablaba de ofensivas que ya no existían, de divisiones que habían sido aniquiladas semanas antes, de rescates que nunca llegarían. Weidling era el único que trataba con los hechos, con los mapas reales, con las posiciones verdaderas. Organizó la defensa con lo poco que quedaba. Mezcló soldados profesionales con milicianos, adolescentes y policías locales. No para ganar la batalla, sino para retrasar el colapso total y permitir que algunos civiles pudieran salvarse. Cada minuto ganado era una vida más que podía escapar del fuego cruzado. Cada decisión que tomaba estaba basada en evitar un derramamiento de sangre innecesario. No ordenaba ataques suicidas, no promovía resistencias absurdas. Replegaba unidades, creaba corredores de escape, instruía a sus oficiales para que no dispararan contra quienes se rendían. Estaba, en efecto, desmantelando una estructura bélica que ya no tenía sentido, pero lo hacía con orden y con propósito. En esos días, Weidling también mantuvo contacto con representantes de instituciones civiles que aún operaban en la ciudad. Coordinó con médicos para proteger hospitales, con bomberos para intentar sofocar incendios en zonas donde aún había civiles, y con la Cruz Roja para facilitar la evacuación de los heridos. Estas acciones, muchas veces ignoradas en los relatos épicos de la batalla, fueron esenciales para evitar una tragedia aún mayor. En barrios enteros, gracias a la gestión directa de Weidling, se suspendieron combates durante algunas horas para que pudieran salir niños, mujeres y ancianos. Esto, en medio de una guerra total, era prácticamente impensable. Pero él lo logró, negociando directamente con las fuerzas soviéticas cuando fue necesario. En sus notas personales, que más tarde serían recopiladas por historiadores, se refleja un profundo sentido del deber, pero también una tristeza inmensa.
Weidling sabía que la guerra estaba perdida desde mucho antes de que comenzara la batalla por Berlín. Lo sabía cuando las líneas del frente colapsaban en el este, cuando las ciudades alemanas eran arrasadas por bombardeos, cuando las reservas militares se agotaban. Y aún así, como soldado, permaneció en su puesto. Lo que lo diferencia es que, cuando llegó el momento de elegir entre la destrucción total o la rendición, eligió rendirse. No lo hizo por cobardía, sino por humanidad. El día en que Berlín se rindió, Weidling no ofreció discursos. No buscó aplausos ni despedidas. Se presentó ante los soviéticos con dignidad, firmó los documentos, entregó lo que quedaba de la estructura de mando y pidió una sola cosa, que se protegiera a los civiles. Esa fue su última orden. Y es tal vez la más importante. Mientras otros líderes morían abrazando delirios de grandeza o desaparecían dejando el caos a sus espaldas, él cerró el telón con firmeza y serenidad. Después de la guerra, su silencio fue tan significativo como sus acciones. No buscó limpiar su nombre, ni reescribir su historia. Nunca escribió unas memorias, ni se presentó como víctima ni como héroe. Simplemente desapareció de la escena pública. Sus últimos años los vivió con la misma discreción con la que había conducido la rendición. Sin discursos, sin entrevistas, sin monumentos. Para muchos, fue un nombre olvidado. Para otros, una figura incómoda. Y sin embargo, para quienes estudiaron con detenimiento los hechos de esos días finales, se volvió una presencia fundamental. El legado de Helmut Weidling es, quizás, uno de los más discretos pero más valiosos de la Segunda Guerra Mundial. Enseña que incluso en los escenarios más extremos, es posible actuar con sentido común. Que la obediencia ciega no es una virtud, y que la responsabilidad moral puede existir incluso en el contexto de una maquinaria militar devastada. Enseña que a veces, el verdadero liderazgo no está en ordenar avanzar, sino en saber cuándo detenerse. Hoy, cuando se recuerda la batalla de Berlín, la imagen más común es la del Reichstag en ruinas, la bandera soviética ondeando, los escombros humeantes. Pero detrás de esa imagen, hubo decisiones, personas, historias. Y entre ellas, la de Helmut Weidling sobresale no por lo espectacular, sino por lo correcto. Fue un general que, ante el abismo, eligió no saltar, sino tender la mano a los que aún podían ser salvados. Su figura, aunque silenciada durante décadas, es hoy objeto de respeto entre quienes comprenden el valor de la moderación, la responsabilidad y la decencia, incluso en medio del horror. Porque no todos los actos de grandeza requieren victorias. A veces, lo más difícil, lo más valiente, es saber perder de la manera más humana posible.